Buenos días a todos los amigos de Trinchera, a todos los compañeros. Hoy es 4 de enero. Voy a lanzar esta botella al mar porque no he podido siquiera saludar o celebrar que Trinchera superó los 6.000 amigos, que hemos pasado el tercer año de pensar y de proponer, de debatir también con tantos amigos desde Facebook, desde nuestra página en Facebook, Trinchera por la Liberación Nacional, y no he podido escribir allí porque hace días que estoy sin internet, sin teléfono, y muchas veces con la luz cortada. Realmente a 50 kilómetros de Puerto Madero, que es donde vive nuestro presidente, el presidente que ha votado la mayor parte de los argentinos pobres. Y a 50 kilómetros de Puerto Madero estamos prácticamente en el cuarto mundo. Pero bueno, esta es la Argentina contradictoria, paradójica, en que vivimos. Ya no es la Argentina de Mauricio Macri, es la Argentina de los Fernández. No es mejor, no es mejor, es evidente que no cambia nada ni podría cambiar nada sustancial, ¿no? Por supuesto, hemos terminado el año con una victoria importante del pueblo de Mendoza y hay que celebrarlo, hay que enfatizarlo. Ha sido muy importante que se movilizara Mendoza detrás del agua. El agua de Mendoza no se negocia y no se negoció y no lo aceptaron y los políticos tuvieron que retroceder y la gente, mucha gente mayor, triste ya que estaba preparando sus valijas y sus bienes para irse de Mendoza porque ya no pueden trabajar, no pueden producir, se deben estar alegrando ahora porque el grueso de la población, de los activistas, lograron revertir la situación. Ojalá se reproduzca esto ahora en la provincia de Chubut, donde se va a dar, sin lugar a dudas, la próxima gran batalla. Una batalla por la preservación ecológica, ¿no? Que es muy importante. Este, Estamos todos conmovidos por Mendoza por una parte y por la otra estamos conmovidos por lo que está ocurriendo en Australia. Australia nos interpela profundamente, es una catástrofe climática impresionante, impresionante. Son miles y miles de personas que se han quedado no solamente sin casa, sin nada. A veces los sorprendió en la playa, donde perdieron el auto, la motocicleta, donde los tuvo que recoger la Armada australiana porque el fuego arrasó con todo y cuando volvieron a las ciudades se encontraron que tampoco tenían la casa. El fuego ha devastado los bosques de Australia, especies en extinción como el koala han sido, se calcula que la tercera parte han muerto abrazados. Este, bueno, pero la dirigencia política de Australia está presidida por un negacionista del cambio climático, como tantos que abundan aquí en la Argentina, como tantos que nos perturban en trinchera, insistiéndonos en que el cambio climático no es antropogénico y que es un negocio de algunas empresas. Y yo no dudo que alguna gente pueda estar haciendo negocios con el cambio climático, pero dudo de aquellos negacionistas que no aportan nada a mejorar el cambio climático, que seguramente nunca han peleado contra las incineradoras o contra las mineras, que no han plantado árboles ni separan su basura. Entonces, ¿de qué voy a hablar con ellos? El negacionismo hoy es absolutamente criminal. Es un crimen, sobre todo que un dirigente sea negacionista es un crimen contra la humanidad. El mundo se está abrazando, como en Australia. Es hora de tomar conciencia y de morigerar esos cambios quizá inevitables, insalvables, con políticas de remediación. Nosotros no las tenemos, porque el peronismo también es negacionista. En realidad, somos bolsonaristas. Sí,
En realidad, el peronismo se ha convertido en negacionista. El peronismo oficial, que en realidad el peronismo oficial ya no es peronista hace mucho, ¿no? Es una masa de intrusos que han cambiado el rumbo de la historia, de la propia historia del peronismo, ¿no? En realidad el peronismo oficial es absolutamente antiperonista, es contrario a todo lo que fuimos, a todo lo que intentamos, a todo lo que soñamos. Es una masa de infiltrados, ¿no? Que cultivan un marxismo tardío y berreta, propio del siglo XIX, y bueno, y eso los conduce a un desarrollismo en que apuestan por el fracking y por la minería con cianuro. Es realmente demencial, ¿no? Quizá porque tienen un horizonte distrópico, se les confunde el presente, ¿no? Y el presente se les convierte en una extravagancia neurótica, ¿no? En la cual lo único que hacen es enloquecer a la gente con relatos y con mentiras y convierten todo en esta irrealidad en la que vivimos, ¿no? Una grieta detrás de otra y bueno, y un enfrentamiento de tipo Boca River, pero con Mauricio Macri o con otros, no importa con quién, ¿no? El asunto es volver loca a la población que sigue pagando cada vez más las cosas que consume, que gana cada vez menos, que confunde empleo con trabajo en un país donde 19 millones de personas no tienen una contraprestación ninguna hacia el país porque rigen los derechos humanos, no rigen los deberes. Rige el derecho humanismo del simulacro y de los farsantes de la política, ¿no? Corruptos sin remedios, ¿no? Como también parece que es la dirigencia política de Australia. Se le quemó el país, lamentablemente. No pudieron hacer nada porque no creen en el cambio climático. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo. Exactamente, no con fuego, seguramente con inundaciones. Como ellos no creen en el cambio climático, se siguen fabricando o haciendo barrios sin pilotes, a nivel del piso, en zonas bajas. No va a quedar nadie. Realmente se va a inundar todo, es evidente, se lo dicen los científicos, se lo decimos los activistas ecológicos, pero no lo atienden, porque no les interesa, porque están haciendo negocios. Y se dicen peronistas o se dicen de izquierda, no importa, ¿no? Es lo mismo. Son bolsonaristas, ¿no? Es la nueva gran doctrina que rige en un mundo de locos. Y así estamos. ¿M? Las amenazas de este año 2020 son muy grandes. El orden lo ha impuesto un movimiento o varios movimientos sociales abiertamente contrainsurgentes, como dice Raúl Sibeki, abiertamente contrainsurgentes, controlan a la población. La Argentina nunca va a explotar como Chile porque está bajo el orden kirchnerista de los Grabois y de los Pérsicos. Y sí, y las alternativas son los Guillermo Moreno, perdón, que nos convocan a luchar contra la sociedad rural. La sociedad rural no existe hace 10 años, 15 años. Hay una nueva clase adueñada del país, una clase con apellidos hebreos, no vascos. Pero hay gente que no se da cuenta o no quiere darse cuenta, ¿no? Siguen hablando contra la oligarquía vacuna. Es increíble, ¿no? El modo en que se engaña al pueblo y cómo el pueblo acepta ser engañado y sigue votando, ¿no? Es notable, es notable. El principal problema de la Argentina es el hambre. Y yo me pregunto, ¿cómo puede haber hambre en la Argentina? Esto es parte de la gran farsa, ¿no? Aquí llegaron millones de europeos a saciar el hambre que tenían en Europa. Y lo hicieron, y sobraba la comida, y fuimos el granero del mundo. Y ahora hay hambre. Basta de joder con el hambre. Reuniones en Puerto Madero con los ojeros y con cocineras y con pastores para saciar el hambre. ¿De qué están hablando? ¿Qué idea tienen del hambre? Si lo han olvidado a Perón, si son infiltrados, si Perón dijo cada uno tiene que producir al menos lo que consume. Y Perón escribió una cosa que se leyó en Naciones Unidas que se llamó Carta Ambiental, que la han ignorado totalmente. Entonces, no solamente son negacionistas al cambio climático, además no tienen ni idea de cómo se soluciona el problema del hambre.
El hambre se soluciona produciendo comida, reemplazando los árboles que no sirven para nada por árboles frutales en todas partes, sembrando maíz en las veredas, reemplazando la soja por chacras como se hizo antes. El hambre se soluciona como lo solucionamos en Gualeguaychú, donde se produjeron 27 toneladas de verdura. Sobra la comida en Gualeguaychú. ¿De qué están hablando? ¿O creen ellos que con la minoría con cianuro van a alimentar al pueblo? Y a lo mejor lo creen, porque ellos están convencidos de que la comida sale de la góndola del supermercado. Entonces hacen reuniones contra el hambre en Puerto Madero y el que gana siempre es Coto. Y los demás siguen con hambre. Y reparten vales y los que ganan son los bancos. Una gran estafa, una estafa monstruosa en la que todos hemos entrado y somos cómplices de alguna manera porque somos corresponsables, los hemos votado a los grandes farsantes. Queriendo salir de las brasas caímos en el aceite hirviendo y ahí estamos, cocinándonos. Este es el año 2020 que comienza y comienza mal. Comienza mal y sin perspectiva alguna de que mejoremos, por lo menos por el camino que nos ofrece este peronismo intrusado que dejó de ser peronista hace muchos años. Hasta que no nos persuadamos de que el peronismo hoy no es la vía revolucionaria, sino es el partido de la colonialidad. Es el partido que asegura que siga el colonialismo. Y es muy difícil volver atrás, porque la confabulación ha sido colosal. Y ha sido la confabulación de las izquierdas, aunque hay alguna gente de la UCD, fundamentalmente, es la confabulación de las izquierdas que dejaron de comprender al mundo. Dejaron de comprender el cambio climático, la física cuántica, la complejidad de un capitalismo líquido. No, dejaron de comprenderlo, se quedaron en el siglo XIX. Y como ya no se atreven a llevar adelante su guevarismo de camiseta o su lucha de clases, ahora hacen política de género. Y punto, y hasta ahí llegaron. Es lamentable. Por suerte se reproducen y se multiplican aquellos que levantan un pensamiento libertario, como en Trinchera por la Liberación Nacional y como en tantas otras páginas, que se están asociando, que se están vinculando y tratando de confrontar con esta denigración de las raíces culturales en que están empeñados los simuladores contra Evita, contra San Martín, contra Zapata, no importa. Es la batalla de los cipayos contra el nacionalismo cultural, en todas partes, en México como en la Argentina. Quieren terminar con con las bases posibles de un renacimiento. Y allí estamos, tratando de hacer lo posible para que no se agote esa raíz que tenemos y que asegura que vamos a volver. Y que vamos a volver no con la distopía, vamos a volver con los sueños que siempre tuvimos. La liberación nacional, con los héroes que nos acompañaron, con los que han muerto, con los que ellos tratan que olvidemos. Esa masa de pensamiento todavía está allí, pendiente. Basta que la gente pueda salir de las ensoñaciones que los simulacros y los simuladores han pergeñado a lo largo del continente, a lo largo de la patria grande hispanoamericana. Que abandonemos las banderas ficticias y las políticas, tantas políticas de géneros y políticas financiadas por Soros y por tantas internacionales que nos han sacado del cauce que llevábamos. Y volvamos a poner los pies sobre la tierra y a saber que tenemos que multiplicar la natalidad y producir comida y fundar familias y organizar la comunidad y unificarnos con los hermanos de los otros pueblos de América Latina y reencontrar la fuerza y la energía que la historia nos regala y volver a recuperar los sueños que tuvimos. Es simple, hay que ponerse en marcha. En este 2020 Trinchera está dispuesta a acompañarlos en todos estos sueños. Les mandamos un abrazo a todos y un gran agradecimiento por la cantidad de gente que se une como amigos
y que nos acompaña en este cuarto año de trinchera. Gracias por la botella al mar, por abrirla